Buenos días. El tema de mi comunicación para este congreso es un tratado sobre las novelas escrito a finales del siglo XVIII por la novelista británica Clara Reeve. Como es una obra poco conocida en España, mi intención es ofrecer un resumen relativamente amplio de ella y después de esto analizar sus principales ideas. Confiando que pueda ser de su interés, paso a leer el texto. El título es El viaje de la novela de Clara Reeve. Clara Reeve pertenece a la estirpe de novelistas que en la segunda mitad del siglo XVIII decidió interrogarse por la historia del género que cultivaba. Así había sucedido en Francia, por ejemplo, con Diderot y con Rousseau, a quienes poco más adelante seguiría el marqués de Sade. Reeve, de sólida formación humanística, había traducido del latín la Argenis de John Berkeley y había saltado a la fama por su novela El viejo varón inglés, donde retomaba materiales y estructuras de una novela previa, El castillo de Otranto, de Horace Walpole. Tanto la obra de Berkeley como la de Walpole, con las que Reeve había modelado su imaginación, responden al tipo de libros que los ingleses denominan romance, de ahí que Reeve se sintiera continuadora de dicha tradición. En 1788, Reeve decidió escribir un tratado donde se ahondaba en las raíces y desarrollo de dicho género. La obra, que nunca ha sido traducida al español, tenía como título The Progress of Romance. Una traducción literal, conservadora de dicho título, bien pudiera ser la correcta El progreso del romance, pero a la luz del contenido de la obra y atendiendo a las soluciones que en ella se despliegan, bien podríamos sustituir progreso por viaje o expedición. A este tipo de aventuras se refieren a menudo los protagonistas del texto para referirse a su acción. Y también podríamos, o mejor, deberíamos, sustituir romance por novela. Esto último es asunto más importante, pues atenta contra una de las ideas clave desplegadas en el trabajo de Reeve, su distinción entre romance y novela. No se trata solo de un problema de traducción o de la consabida insuficiencia de nuestra lengua para discriminar el par inglés romance novel. De lo que se trata es de que el viaje que proponía Reeve acabó siendo una pesquisa temprana sobre el género novela, aunque ella pretendiera articular una defensa de su forma de leer y escribir romance. Dado que la obra no es demasiado conocida en el ámbito español, propongo a continuación un resumen relativamente amplio de la misma, al que seguirá un breve análisis crítico de sus principales ideas. El tratado arranca con un breve prefacio donde la autora, Clara Reeve, adelanta su definición de romance, así como el propósito general de la obra y la forma artística con la que piensa concretarlo. Reeve entiende por romance la literatura cortés de los tiempos remotos, convertida en entretenimiento favorito de épocas posteriores. El propósito de su trabajo, nos dice, es identificar el origen de este género y trazar su desarrollo desde una infancia oral a una madurez literaria, encauzada en versos o en prosa. El origen antiguo del género, muy anterior a lo convencionalmente aceptado, la Alta Edad Media, es uno de los ejes principales de sus ideas. También el carácter híbrido de este, no circunscrito obligatoriamente a lo métrico o a lo prosaico. Junto a esa pesquisa histórica sobre el romance, que Reeve opondrá más adelante a la novela, la autora anuncia su deseo de investigar el efecto de estas obras sobre las costumbres, rasgo muy habitual en los tratados de la época, y consecuentemente con ello, ofrecer un canon de lecturas provechoso y edificante para el público. Este moralismo se acentuará conforme progrese el diálogo de los protagonistas de la obra, pues es el diálogo, el subgénero didáctico por el que finalmente se ha decantado, nos explica, para exponer sus ideas de una forma más amena y sencilla. Reeve repasa en su prefacio algunas obras contemporáneas similares a la suya, en concreto los tratados de James Beattie y Thomas Warton. Ello le sirve para confirmar las piedras angulares de su trabajo, aquello que la diferencia del resto. Adelantar el origen del género y atribuirle un carácter universal. Para ello se servirá del ejemplo de una novelita egipcia, la historia de Caroba, reina de Egipto, que edita como corolario de su obra, y salvarlo de la reprobación habitual en su época, tendente a caracterizarlo como un género corruptor de las costumbres de la juventud. Reeve pretende con su obra separar el grano de la paja, ofrecer un canon para su tiempo. De manera que concibe su diálogo no solo como una historia del género, sino también como una defensa de este. Veamos el contenido de este coloquio, estructurado en 12 tertulias literarias. La primera velada sirve para presentar a los protagonistas del diálogo, dos damas llamadas Sofronia y Eufrasia y un caballero llamado Hortensio. Eufrasia, alter ego de Clara Reeve,
recibe en su casa a sus dos amigos. El motivo de la visita es recuperar el reto lanzado el jueves anterior por la propia Eufrasia en casa de Sofronia, un reto de carácter literario, enmarcado en el curso de una conversación a propósito de la épica y el romance. El tono del diálogo, como se advertía en el prefacio, informa desde el primer momento al lector de un ambiente refinado, donde los interlocutores formulan sus argumentos conforme a un plan didáctico. En un momento de la charla de aquel jueves pasado, Eufrasia equiparó el romance antiguo con la épica, hecho que provocó el escándalo de sus interlocutores, defensores de la superioridad incontestable de ésta sobre aquel. Eufrasia desacata la jerarquía genérica propia de su tiempo y pide a sus interlocutores que definan qué entienden ellos por romance. Sus definiciones aluden a una historia fabulosa, salvaje, extravagante, y a esa clase de historias basadas en la ficción sin sustento en la verdad. Tales definiciones le parecen extremadamente vagas a Eufrasia, quien les propone abandonar el nominalismo vacío y les hace partícipes de su deseo para próximos encuentros. Dice Eufrasia: yo propongo rastrear el romance desde su origen, seguir su viaje a través de los diferentes periodos hasta su ocaso, mostrar cómo la novela moderna surgió de sus ruinas, examinar y medir los méritos de ambas, así como comentar sus efectos. Los tres amigos aceptarán este nuevo reto: un viaje por la historia del romance y su comparación con su descendiente, la novela. De esta forma quedan fijados los cimientos para el resto de la obra. Los tres se reunirán para ello en sucesivos jueves, y aparece formulada la clave del pensamiento de Reeve, su oposición entre romance y novela, y su deseo de trazar una historia que suponga una explicación de la naturaleza estética de ambas. En la segunda velada, los tres amigos retoman su batalla intelectual. Eufrasia, tras recordar la imprecisión con la que las autoridades definen el romance, avanza una atrevida definición propia que será rechazada por sus interlocutores por atentar de nuevo contra la jerarquía de los géneros. Para ella, el romance es épica en prosa. Lejos de una forma de fabular propia del medievo, Eufrasia adelanta el origen del romance al principio de los tiempos, como un fenómeno universal presente en todos los pueblos. Y traza la genealogía del género para sorpresa de sus amigos. Los pueblos antiguos, dice, contaban las historias de sus héroes, bien mediante canciones de guerra, bien mediante narraciones en prosa. Conforme el país se civilizaba, sus narraciones se sometían a un método, se moderaban conforme a las leyes de lo posible. De los recitales en prosa surgió la historia, de las canciones de guerra el romance y la poesía épica. Historia, romance y épica, todas en un mismo soplo, exclamará sorprendido Hortensio al escuchar la revelación de su amiga. Ello permite que Eufrasia trace su esquema de relación entre los tres conceptos, según el cual los acontecimientos humanos anteriores al dominio de la escritura generan la mitología, deificación imprecisa de los acontecimientos humanos. Posteriormente, junto al descreimiento en dicho proceso de deificación, se produce una estilización, una conversión en literatura de la materia mitológica a la manera antigua, y sólo en una etapa posterior, con el dominio pleno de los resortes de la escritura, irrumpe para los pueblos la edad de la historia, con su fijación adecuada del acontecer humano. Sus interlocutores aceptan la primacía de la historia, como ejemplo de estudio superior, pero siguen sin ver clara la identificación, la igualación entre épica y romance, piedra angular del razonamiento de Eufrasia. Ambas crecen de una misma raíz, insiste, describen las mismas acciones y circunstancias, producen los mismos efectos y son frecuentemente confundidas la una con la otra. Para Eufrasia, el argumento que discrimina épica y romance en función de su mayor atención a la verosimilitud o a su escritura en verso o en prosa es mero prejuicio. Y así desafía con audacia el gusto de sus compañeros, equiparando el talento de Homero, príncipe de la épica, con el contenido de Las Mil y una Noches, presentado por ella como un ejemplo perfecto de romance. A juicio de Eufrasia, el gusto impide ver los rasgos de parentesco entre obras de diferente calidad artística, lo cual obstaculiza la comprensión de su génesis y desarrollo. Cumplido con esto el objetivo de la velada, discriminar el origen del romance, deciden dejar para la siguiente el análisis del desarrollo de este.
Asentado en la velada anterior el origen antiguo del romance y su parentesco con la épica, hasta el punto de poder comparar al propio Homero como primer ejemplo conocido de este, Eufrasia refuerza este aserto con diferentes ejemplos del ámbito grecolatino y egipcio. Su propósito es probar a sus amigos la existencia de una rica tradición. Bastaría el valor de una sola obra, les dice, como las Etiópicas de Heliodoro, para probar su importancia y riqueza. Un romance como las Etiópicas, sostiene Eufrasia, viene directamente de Homero, nace de él. Sería algo así como la mayor joya conservada de un tesoro que podría llamarse el romance antiguo. Asentado el periodo antiguo, Eufrasia pasa a analizar el romance medieval, que intuye debió de surgir antes que en Francia, como suele creerse, en España por influjo árabe. Merced a este apunte, la conversación deriva en la etimología de la palabra romance. Eufrasia da su versión a sus compañeras. Romance derivaría del gentilicio de los habitantes altomedievales de Normandía y por extensión a la lengua de estos pueblos francos. Junto con el romance en prosa, existía el romance versificado, cantado por juglares tanto en el sur de Europa como en Germania y Gran Bretaña. Sus representantes más destacados fueron Turpin, arzobispo de Reims, y Godofredo de Monmouth. Constituyen ambos el ejemplo consumado del antiguo romance medieval, sobre el que se fundarán estilizados, siglos después, las obras romancescas de Ariosto o de Tasso. La cuarta velada avanza sobre el romance medieval, desplegando un amplio listado de obras y deteniéndose en la más señalada, el Román de la Rosa. Eufrasia insiste, tomando este ejemplo, en el carácter proteico del romance, capaz de formularse tanto en prosa como en verso, de ahí que renueve su definición del romance como épica en prosa, por contraste con el carácter generalmente versificado de la primera. El tramo medieval de la conversación se esfuerza en resaltar la pervivencia del gusto por los romance pasada la Edad Media. Eufrasia encuentra en Cervantes un ejemplo a su medida, pues lejos de considerarlo la tumba del romance por su sátira de las novelas de caballerías, como era lugar común en la época, se acoge al gusto de Cervantes por su última obra, el Persiles, un romance, en palabras de Eufrasia, en la línea de las Etiópicas. La pasión romancesca seguía viva en el genio de Cervantes, a juicio de los amigos de esta conversación, y el carácter satírico del Quijote queda reducido de este modo para ellos a una concesión al gusto del público. Después de esto se citan para un nuevo jueves, donde tras el análisis del romance antiguo y medieval, se internarán por las tierras del romance moderno de los siglos XVI y XVII. Ello permitirá, junto con disquisiciones sobre el cambio del gusto y la velocidad de las modas, disponer un repaso de obras emblemáticas como la Astrea de Digfé, el Ilfius de Lilly, la Arcadia de Sidney o en especial Argenis de Barclay, obra traducida al inglés por la propia Clara Reeve y por su alter ego, Eufrasia, quien lamenta la mala recepción crítica de la obra por sus contemporáneos. La sexta velada arranca con una dura crítica de Eufrasia a la obra de Huet, Tratado del origen de las novelas, que considera desatinada en su delimitación del origen histórico, confusa en su determinación de las características del género y chauvinista. Eufrasia despacha el trabajo de Huet con sumo desprecio. Tras ello, pasan a examinar los efectos del romance sobre los lectores. A juicio de Eufrasia, estos no difieren de los de la historia. Las obras de imaginación, sean históricas o novelescas, actúan sobre los lectores como ejemplos de acción, como motores del espíritu. El cambio de costumbres guía el grado de entusiasmo u olvido ante las obras, la exaltación o la burla ante los valores contenidos en ella. De ahí que Eufrasia adopte una actitud conciliadora en el juicio moral del género, reconociendo en las obras del pasado ejemplos y contraejemplos para el presente. Ello la aleja de la condena completa característica de su tiempo. La séptima velada resulta de especial trascendencia en el pensamiento de Clara Reeve y para el tema que aquí nos ocupa, pues expone la diferencia que Reeve ve entre el romance y la novela. Así define este último término de Eufrasia. La palabra novela significa en todas las lenguas algo nuevo. En un principio se usó para distinguir tales obras de los romance, pero posteriormente se han confundido y con frecuencia se toman las unas por las otras por error. Y así continúa interrogada por sus amigos sobre la diferencia. Habla Eufrasia. El romance es un relato heroico que trata de personas y de cosas fabulosas. La novela es un cuadro de las costumbres y de la vida real.
de los tiempos en los que es escrita. El romance describe con un lenguaje noble y elevado lo que nunca ha ocurrido ni es probable que ocurra. La novela ofrece una descripción familiar de ese tipo de cosas que pasan cada día ante nuestros ojos, cosas que pueden ocurrirles a nuestros amigos o a nosotros mismos. Y su logro es representar cada escena de la forma más sencilla y natural posible, hacer que parezca probable, inducirnos al engaño, al menos mientras leemos, de que todo es real, hasta que nos sintamos afectados por las alegrías y las penas de los personajes de la historia como si se tratara de nosotros. A partir de ese momento, Eufrasia traza su historia de la novela. Sitúa su origen en Italia, en el Decamerón de Boccaccio y en la obra de Giraldi Cintio, y continúa con las novelas ejemplares de Cervantes, extendiéndose a partir de ahí por el resto de Europa: Scarron, Madame de Clèves, Gil Blas, Defoe, novelistas inglesas del siglo XVII, evidenciando un juicio moralista de sus contenidos. La octava velada aborda la novela francesa moderna y la inglesa, en particular los casos de Richardson, a quien Eufrasia venera, y a Fielding, a quien se elogia con ciertos reparos morales. Al inicio de la segunda parte de la obra, en la novena velada, Eufrasia refiere los peligros de la expedición que están llevando a cabo, tanto mayores cuanto más se aproximan al presente. A colación de alguna obra contemporánea, los amigos van a parar a un tema importante. El romance ha pasado de moda y las novelas, dirá Hortensio, crecen, por el contrario, como setas. Deploran su extensión, de la que hacen responsable a la popularización inducida por las bibliotecas circulantes, destinadas fundamentalmente a mujeres y muy de moda en la época. A lo largo de esta velada, los contertulios lamentan la corrupción de las costumbres en las que intervienen determinadas novelas. La verdadera piedra de toque es el análisis de la nueva Eloísa de Rousseau. Eufrasia estima el valor de la obra, pero la considera perjudicial para los jóvenes y se sirve de la dura invectiva que contra la obra lanzara en su día Voltaire. Eufrasia y Hortensio entablan un debate moralista sobre la obra. Eufrasia la reprueba, Hortensio intenta defenderla, hasta dar en el punto de posibles enmiendas que salven a sus ojos el curso de los acontecimientos de la trama. Tampoco se libra de los reproches Voltaire, a pesar de haber usado sus palabras contra Rousseau. Su condición de libre pensador y azote de la religión repele a los contertulios, de temperamento conservador. La décima velada se abre con un debate sobre el influjo de las obras de contenido melancólico, abundante en las novelas modernas, y su pertinencia o impertinencia en la formación del espíritu de los jóvenes. Ello permite hablar de la novela Rasselas, Príncipe de Abisinia, del Dr. Samuel Johnson. También enjuician las obras de Sterne, que sale mal parado por su humor extravagante, y continúan por extenso con su donoso escrutinio de novelas contemporáneas, siempre desde las premisas de su valor edificante y elogio de la virtud idealizadora. Llegada la 11ª velada, Eufrasia propone internarse en el reino de los cuentos y las fábulas antiguas y modernas. Ella valora su caudal instructivo, desatendido o desaconsejado en el presente, pero lo considera una lectura peligrosa para los jóvenes aún no formados, dado que es un género donde se mezclan las obras de valor con las perniciosas. Tal género debe cribarse con cuidado, seleccionando las piezas adecuadas. En este punto Hortensio retoma una de las cuestiones clave del debate en jornadas anteriores y pregunta a Eufrasia sobre el género de las composiciones de Ossian. ¿Son romance, novela o épica? Eufrasia reconoce la dificultad que para ella supone la pregunta y acaba decantándose por romance, amparándose en la idea de que no pertenecen estrictamente ni al verso ni a la prosa. Ello permite retomar el tema de la épica, donde Eufrasia incluye, sin darse cuenta de sus contradicciones, a Chaucer, Ariosto, Tasso, Milton o Camoens. El final de la jornada se destina a comentar nuevas obras, en este caso alemanas, y adelantar el objetivo de la última: analizar el efecto de la lectura de novelas. Eufrasia comunica a sus interlocutores que está transcribiendo sus conversaciones y les pide permiso para publicarlas. En el último encuentro se retoma el debate sobre la corrupción de las costumbres y el influjo pernicioso de las bibliotecas circulantes. En este punto no deja de ser curiosa la afirmación, reveladora de sus ideas, de Eufrasia a propósito de los deseos de las jóvenes lectoras corrompidas. Ellas no buscan un héroe del romance, sino un apuesto caballero de novela. Todos ellos coinciden, tras arduo debate en el que muestran distinto grado de severidad, en la necesidad de una reforma de las costumbres
así como de un escrutinio de las lecturas propias de los hombres y de las mujeres. Fían su reforma a una educación del gusto, de la que hacen responsable a los padres, y una correcta selección de las obras ofrecidas a los jóvenes. Y con esta premisa, dan su consentimiento para que Eufrasias saque a la luz su conversación, junto con una antología de lecturas, bajo la forma literaria que prefiera, como servicio de buenos ciudadanos a la causa de la República de las Letras. Así concluye la expedición literaria de los tres amigos. A la hora de analizar la obra que acaba de resumirse, se impone la necesidad de evaluar el desajuste entre el propósito y los resultados de la pesquisa propuesta por Reeve. En su tratado, Clara Reeve pretendía conciliar dos líneas: el estudio del origen y evolución del romance, por una parte, y su redención moral del juicio peyorativo de éste, predominante en su época, por otra. En realidad se trata de un mismo esfuerzo: articular una defensa del tipo de libros que ella escribe. Lo que sucede es que, atendiendo a un malentendido característico del pensamiento previo a la modernidad, y con objeto de salvaguardar la nobleza de su trabajo, Reeve incurre en un error de doble sentido. Un error que apunta tanto al pasado como al futuro. En su defensa de lo que ella denomina romance, establece una diferencia artificial entre dicho romance y lo que ella denomina novela. Esta defensa partía de un pecado original: el acercamiento, hasta casi confundirlos, entre la épica y los propios romance. Reeve escribe la historia del romance, haciéndolo descendiente directo de la épica, y observa el presente y el futuro como un tiempo peligroso, amenazado por la expansión de la novela. Lo interesante del caso, dada la agudeza que la autora demuestra en otras ocasiones para desembarazarse de algunos prejuicios y su admirable caudal de lecturas, es que dicha limitación se funda en un error terminológico, en un trampantojo nominal, el par romance-novel, que nubla sus análisis de los conceptos y le impide reconocer tanto que ella es practicante de un tipo concreto de novela, asimilable a la novela de pruebas, a la aventura simbólica, como que dicha novela presenta diferencias radicales con el mundo de la épica, más allá de aparentes coincidencias en las peripecias relatadas. Dicho con otras palabras, los árboles que ella llamaba romance le ocultaban la dimensión del bosque de las novelas. Reeve acusa en su pensamiento una forma de entender la novela que ha tenido continuación en buena parte de la crítica de los dos últimos siglos. En su proceso de idealización, aspecto que converge con la segunda línea de su propósito, el moralismo, el pensamiento conservador, fabula un origen épico para la novela, al tiempo que lo vincula también con un ensanchamiento del espacio de narración. De ahí sus alusiones a la cuentística o al mundo de las baladas. De este modo, lo que ella denomina romance resulta ennoblecido y le permite disponer una barrera difusa con la estirpe cómica, verosímil y vulgar de lo que ella denomina novelas. El problema del viaje de Reeve por la novela, escrito con talento y erudición, es que imagina el plano de su acción como un continuo horizontal, como un escenario donde a sus ojos solo se pone en juicio el modo de representar la vida, como es, novela, o como debería ser, romance. Ello le impide comprender saltos trascendentales en el verdadero progreso de la imaginación, el abismo que separa el mundo de las tradiciones del mundo moderno, la oralidad de la escritura, el mundo cerrado de la épica del mundo internacional de la novela. Al escribir una historia de la novela desde la perspectiva estricta de su tiempo, Reeve no alcanzó a ver el dinamismo de un proceso mucho más amplio del que ella misma formaba parte. Es todo. Muchas gracias.